En la primera quincena de marzo del 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un crecimiento de 0.48% respecto de la quincena anterior, y con este resultado la inflación general se ha ubicado en 7.29% anual. Asimismo, el índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conocida como la canasta básica, tuvo un incremento quincenal de 0.51 y anual fue de 7.88%. Y se suman a estos datos las expectativas de aumentos en materias primas agrícolas y ganaderas, como también en insumos petroquímicos para manufacturas industriales de muy diversos productos que consumimos todos los días. Este comportamiento en los precios está presentándose como una amenaza al poder adquisitivo de los ingresos de la población. Pero ¿quién mejor para analizarlo que Luis Pérez Lezama, de Saber Think Tank veracruzano, y a quien usted ya conoce? Muy buenas noches, Luis. Doctor Raimundo Tenorio, qué gusto volver a saludarlo, a la orden, y ya desde las aulas regresando a presenciales, doctor. Qué bueno, sí, señor. Contigo hemos dado puntual seguimiento de la evolución de este enemigo público número uno. Pero dinos, Luis, a estas alturas, ¿se ha sobreestimado o subestimado el impulso que tiene la inflación? Doctor, definitivamente que este es producto de algo que dejamos gestar. Y cuando digo dejamos es porque hay una coincidencia en cuanto a los esfuerzos que se dejaron de hacer. Doctor, esto es resultado de 49 quincenas, de 24 meses, de 2 años, en donde, pues bueno, en la primera parte de la pandemia hemos comentado que los bancos centrales subestimaron el impacto de lo que llamamos en su momento la inflación pandémica. Se pensaba que, pues bueno, sería de efectos transitorios, como hasta la fecha se sigue pregonando, pero la realidad, doctor, es que se han venido sumando a los choques de oferta, es decir, a las situaciones que están lejos de nuestro alcance, pues circunstancias muy particulares, como por ejemplo algunos descuidos en la restricción, es decir, en la manera en la que apretamos o fortalecemos el control de la cantidad de dinero, y pues bueno, esto implica justamente que se ha subestimado. De hecho, tan es así, doctor, y tan está subestimado que hace algunas semanas, un par de quincenas, ya hablamos del techo inflacionario, decíamos, no, hombre, esto ya tocó techo, y nosotros mismos aquí dijimos, nos vemos en abril para volver a hablar del tema, y ahora que estamos en las postrimerías del mes de marzo y llegando al mes de abril, pues doctor, resulta que además hay un nuevo choque, ¿no? Que es el tema ucraniano. Entonces, en resumidas cuentas, doctor, no hemos terminado de salir del primer proceso que subestimamos cuando ya apareció un segundo proceso que está llevando a las materias primas por los cielos. Sin embargo, el tema, doctor, es que ya es normal que estemos viendo precios duplicados en el mercado. Mi querido Luis, si revisamos justamente lo que consumimos, ya no es un puñado de bienes en donde están aumentando de precios, salvo unos que bajan como el chayote de repente, ¿no? O de repente la sardina. Pero ¿por qué se ha enraizado el fenómeno inflacionario ya al menos en 170 bienes y servicios diferentes? Es correcto, doctor. Mire, todavía hace algunos días, cuando se presentó el reporte de economías regionales del tercer trimestre, el Banco Central decía que no hay efectos de segundo orden, es decir, que no hay contaminación, que solo había efectos transversales. Pero usted lo dice bien, la gran mayoría de los insumos, de los bienes, de las mercancías, de los productos, están contaminados, doctor. Ya no se trata de un efecto natural de mercado, no hay un regreso de los precios en la siguiente quincena. El ama de casa sabe que hoy puede costar 5 y mañana 10 y pasado 15. Entonces, esto evidentemente habla de una espiral inflacionaria donde todos estamos ya involucrados en intentar ganarle la carrera a los precios, subiendo en consecuencia los insumos que nosotros ofrecemos, ¿no? Esto es a todas luces un efecto de segundo orden, y pues implica contaminación de las expectativas, poca confianza, poca credibilidad en que el mercado por sí mismo va a recuperar. Y esto, como hemos dicho, doctor, sí, claro, es un efecto mundial. Desde luego que los choques de oferta han sido mundiales, pero doctor, cada chango a su mecate, es decir, cada país tiene que implementar sus propias medidas para hacerle frente si viene un problema mundial, y me parece que en nuestro país nos estamos quedando cortos, tal vez no percibiendo los efectos verdaderos, porque si los anuncios monetarios son de que todo está en orden y que hacia adelante las famosas expectativas futuras de inflación van a estar bien, pues entonces nos preguntamos, ¿no comeremos en las siguientes quincenas, en los siguientes meses? Ese es el problema, el corto plazo, doctor. Mi querido Luis, uno de los componentes más importantes del Índice Nacional de Precios al Consumidor, a menos representa el 5%, es los energéticos, particularmente las gasolinas. ¿Se está haciendo bien o se está haciendo mal en que se contenga el precio de la gasolina
con subsidios a una parte del impuesto y con donación de otra parte. Por supuesto, se está haciendo mal, doctor. Hemos platicado en distintas ocasiones y lo confirmamos aquí, que bueno, tristemente en este país los grandes problemas económicos de los que estamos hablando se resuelven con decisiones políticas, ¿no? Habrá que pensar por qué no se libera, por qué no se establecen los precios ideales o naturales de mercado de las gasolinas, probablemente porque encontraríamos gasolinas de a 30 pesos, doctor, y eso políticamente tal vez no convenga. Sin embargo, decimos que está mal, pues porque, bueno, por un lado dejamos de percibir los impuestos necesarios, no tenemos la suficiencia en finanzas públicas y por otro lado estamos distorsionando la realidad de los precios, ¿no? En este contexto, una decisión política que alarga la realidad, que la posterga, pues lo que va a generar justamente es que en el corto plazo tengamos un rebote, ¿no? Como cuando ocurre en una situación de mala digestión del ser humano, pues resulta lo mismo, ¿no? Estamos intentando contener algo, pues que evidentemente va a reventar, doctor. Luis, desde la más estricta política ortodoxa monetaria, es de suponer que aumentar la tasa de interés de Banxico desalienta la demanda de dinero, es decir, que lo queramos para crédito, para lo que fuera, Claro. pero al ahorro. ¿Crees que está siendo suficiente ese movimiento en la tasa para que en el mercado haya atractividad para quien no quiera consumir y viendo subir las tasas pueda ahorrar? No, desde luego que no, doctor. Fíjese que eso tiene que ver con la posición monetaria. Quiere decir, para nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven, pues Sí. tiene que ver con la tasa real, ¿no? Seguimos por encima del 7% y nuestras tasas de interés no llegan, cuando menos en la referencia líder, a ese nivel. Pongo ejemplos rápidos, doctor. En Sí. 2008, cuando la inflación andaba en 5,6, la tasa era de 8,25, había una tasa real de más de 2 puntos, ¿no? Eso sí motiva, sí estimula el ahorro, ¿no? En 2017, cuando la inflación era de 4,8, la tasa andaba también en 8,25. Nuevamente, eso es un atractivo para que la gente deje de gastar y ponga su dinero en el banco. Doctor, hoy andamos en 7,3, 7,29 y nuestra tasa de interés debería estar en 8 o 9 puntos. Estamos en una zona completamente laxa, otra vez subestimando, dejando que se nade de muertito la economía, que en el largo plazo todo va a mejorar, pero el corto plazo ni incentiva el ahorro, ni reduce la cantidad de circulación, ni por supuesto causa efectos pues cuando menos de mediano plazo, en la suavización de los precios, toda vez que tenemos un choque externo y torpezas internas, doctor. Finalmente, Luis, esta política también reciente del gobierno federal de meterse a mercados como el del gas para controlar el precio, poner algún referente, ¿ves tú hacia adelante, dado que Banco de México dice que llegaremos al 3% allá por 2024, ves tú que de repente la tentación de meterse a establecer precios tope oficiales del gobierno sean una tentación a la que va a llegar? Sin duda alguna, pero yo desearía y hago votos porque si va a intervenir el gobierno, lo haga en el sentido como lo hicieron en los 80s o en los 90s con el famoso Pacto de Estabilidad Social y Económica, que tuvo dos periodos muy interesantes, ¿no? Donde, a ver, no se trata de que yo gobierno controle los precios, otra vez distorsiona y solo le heredo los problemas o al productor o finalmente al consumidor. No, se trata de que hagamos un ejercicio de unidad, de que revisemos la madurez de nuestro mercado con reglas más claras, con un esfuerzo jurídico, inclusive hasta por controlar algunas externalidades, porque doctor, ni estamos creciendo, si supuestamente la tasa de interés está en este punto para estimular el crecimiento, y tampoco se está controlando la inflación. Entonces yo creo que es momento de que el Banco Central este año tome el toro por los cuernos y recupere su credibilidad, que ya ve usted, no está en su mejor momento. Y qué bueno que suma también tu propuesta, como la que escuchamos de Sergio Negrete, hemos escuchado aquí de la de Pedro, pues llamar a un pacto, a sentarse en la mesa para poder establecer condiciones para la inversión, ¿verdad?, para la producción, pero sobre todo para que esto beneficie en los precios a las familias. Así es, mi Luis, yo te agradezco muchísimo, como siempre, la claridad con que nos pones estos datos y sobre todo hacerlo sentir con mucha empatía a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Al contrario, doctor, y pedirle a la población que sea muy prudente y que pues utilicen la inteligencia financiera para poder hacer sus compras, porque este escenario requiere mucho análisis. Ya lo Un creo, porque saludo. ahí viene la Semana Santa y cuidado con las tentaciones de endeudarse. Correctísimo, ese es el punto. Muchas gracias, Luis, como siempre, te agradezco mucho. Aquí es tu casa. Gracias, excelente tarde a todos y un saludo.
Gracias. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras lo que está ocurriendo con la inflación en México y lo que se está haciendo y dejando de hacer para contener a este enemigo de nuestros bolsillos. Vamos a un último corte y al regresar, todo lo que ocurre alrededor de la seguridad electrónica de datos e información. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.